Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Blacker. El tema es la evaluación de proyectos con tres escenarios. ¿De qué trata esto? Bien, vamos a la hoja de conceptos y voy a hacer algunas referencias sobre este tema. La evaluación de proyectos es el conjunto de estudios necesarios para lograr la producción económica de un bien o servicio. La evaluación puede ser de dos tipos. Social, cuando se evalúa el beneficio que el proyecto producirá a la economía en general, y privada, cuando lo que se busca es la máxima rentabilidad desde el punto de vista del inversionista. En la evaluación privada, que es la que nos interesa, se utilizan habitualmente el VAN, valor actual neto, la TIR, tasa interna de retorno, y la relación beneficio-costo. Y estos métodos de evaluación se basan en la actualización de los flujos de caja estimados del proyecto usando una tasa de interés conocida como tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, que representa el rendimiento mínimo que el inversionista espera por su dinero, lo que quiere ganar por su dinero. Entonces, a esa tasa evalúa el proyecto. Para la estimación de los flujos de caja netos, que es la diferencia entre los ingresos de caja menos los egresos de caja de cada periodo, se establecen previamente los supuestos más probables de ventas, costo de ventas, gastos, precios y cualquier otra variable económica que afectará el negocio. Y se determina el VAN, la TIR y la relación beneficio-costo, de lo que se denominará el escenario probable, es decir, lo que creemos que se va a dar. Pero ahora, con el fin de medir el grado de sensibilidad de estos resultados, es decir, el grado de sensibilidad que tiene el VAN, la TIR y la relación beneficio-costo, se establecen dos escenarios adicionales. El conservador, en el que los supuestos son más exigentes, son más duros, suponiendo que el mercado podría tornarse más restringido. Es decir, nos costará más crecer, tal vez no venderemos lo que esperábamos. Ese sería un escenario más conservador. Y un escenario optimista, en el que, por el contrario, podría el mercado ofrecernos mejores oportunidades. Creceríamos más. Entonces, si tenemos tres escenarios, la aceptación del proyecto en los tres escenarios determina que el VAN debe ser positivo en los tres. La TIR debe ser superior a la tasa de descuento y la relación beneficio-costo mayor a 1. Si en alguno de los tres escenarios el VAN es negativo, por ejemplo, entonces el proyecto no se aceptaría, porque existe la posibilidad de que en un determinado caso, que sería el escenario conservador, que en teoría también podría ser probable, perdamos parte de nuestro capital y no lo recuperemos. Entonces, esos dos escenarios alternativos son también probables, pero menos probables. Lo más probable que suceda se le denomina escenario probable, pero los otros podrían eventualmente darse. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya sabemos que estos escenarios son productos de una sensibilidad que se hace y que generalmente siempre se trabaja. Y la sensibilidad generalmente ataca sobre el crecimiento de las ventas.
que es la variable más crítica. Podría ser que hayan otras variables más críticas, ¿no? Por ejemplo, en determinados negocios podría ser el tipo de cambio, ¿no? En otros negocios podría ser algún precio, por ejemplo, los combustibles. Entonces, se agarra la variable o las variables más críticas y esas son las que se modifican para crear estos escenarios adicionales que son el conservador y el optimista. ¿De acuerdo? Entonces, el archivo que vamos a trabajar tiene esta información, ya la hemos visto. Voy a avanzar a la hoja siguiente, que son las fórmulas. Vamos a ver aquí en qué consisten estos métodos, el BAN, la TIR y la relación beneficio-costo. Acá tenemos las fórmulas. Brevemente nomás haré referencia a qué es lo que buscan y cuáles son las variables que intervienen. El BAN es resultado de la actualización de los flujos de caja. Entonces, el FC1 es el flujo de caja del primer periodo. Ese flujo lo descontamos al presente un periodo. Lo dividimos entre 1 más I, donde I es la tasa de descuento del periodo. Si esos periodos que estamos proyectando son mensuales, entonces esa tasa de descuento tiene que ser la mensual. El flujo de caja 2 lo descontamos 2 periodos, el flujo de caja 3, 3 periodos y así hasta el último. Luego que están descontados al presente, entonces los podemos sumar y a esa suma le restamos la inversión inicial y el resultado se denomina BAN, valor actual neto. La regla en este método es que si el BAN es mayor a 0, entonces significa que vamos a recuperar nuestra inversión y vamos a ganar. Por lo tanto, se aceptaría el proyecto. Caso contrario, si el BAN es menor a 0, significará que no vamos a recuperar nuestra inversión totalmente y más bien perderemos parte de ella. Rechazaremos el proyecto. El segundo método, en importancia, es el método de la TIR. Y la TIR se define como la tasa de interés, aquí la incógnita es la tasa de interés, que permite que el valor presente de los flujos de caja descontados al presente menos la inversión inicial sean igual a 0. En otras palabras, que el BAN sea igual a 0. Lo que hay que aquí despejar es esta I minúscula, que es la tasa. Entonces debemos encontrar la tasa y la tasa es la TIR. Si estos flujos de caja son mensuales, entonces la tasa resultante será mensual. Si los flujos de caja son trimestrales, la tasa resultante será una trimestral. Bien, el criterio acá para la aceptación es que si esta tasa TIR que resulta es superior a la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, aquella tasa que el inversionista desea obtener como mínimo, entonces el proyecto se aceptará, porque el proyecto le dará más rentabilidad de la que espera. Caso contrario, si la TIR está por debajo de la tasa del costo de oportunidad del capital, entonces el proyecto, el inversionista lo rechazaría. El tercer método de importancia es el método de la relación beneficio-costo. Y aquí la fórmula es una variante de la fórmula del BAN, porque la parte superior, el numerador, es el valor presente de los flujos de caja proyectados y descontados a la tasa del costo de oportunidad del capital. Se suman y ese resultado se divide entre la inversión inicial. Entonces, lo que se produce es un coeficiente, que se denomina coeficiente beneficio-costo. Y aquí la regla es, si este coeficiente es mayor a 1, entonces el proyecto se acepta. Significará que vamos a recuperar nuestra inversión y vamos a ganar. Caso contrario, el proyecto se rechazaría. Bien, entonces, como verán, en los tres métodos, la constante es descontar o actualizar al presente los flujos de caja que se han estimado. Bien, recordemos que los flujos de caja tienen que ser
construidos a partir de las entradas y salidas de dinero exclusivamente. Es decir, no estamos hablando de utilidades. El flujo de caja es entrada y salida de dinero. La utilidad es un concepto contable que aquí no interviene. ¿De acuerdo? Bien, entonces, habíamos hablado de las fórmulas y habíamos concluido que estas fórmulas también se denominan los métodos del flujo de caja neto descontado o de la actualización de los flujos de caja. Porque en las tres fórmulas el concepto es traer a valor actual los flujos de caja a fin de compararlos con la inversión inicial. Para lo cual se usa esta tasa de descuento que ya hemos dicho, es una tasa de interés que se conoce también en evaluación de proyectos como costo de oportunidad del capital. Y esa tasa representa el rendimiento mínimo que el inversionista espera por su dinero. Avancemos a la hoja de funciones y aquí voy a presentar todas las funciones que tiene Excel y que sirven para la evaluación de proyectos. Este cuadro está dividido en las operaciones de un solo pago o proyectos de un solo pago, por ejemplo un bono, por ejemplo un depósito a plazo es una inversión, ¿no? Es un solo pago, y en las operaciones de dos o más pagos, que también se denominan series, rentas o anualidades. Cuando entramos a las series, ahí las podemos clasificar en 4: periódicas y uniformes, periódicas no uniformes, no periódicas y uniformes, y no periódicas y no uniformes. Periodicidad tiene que ver con la frecuencia en la que se dan los flujos de caja. Si es la misma frecuencia siempre, por ejemplo, mensual, trimestral, semestral, entonces se dice que la serie es periódica. Uniformidad tiene que ver con el valor de cada flujo. Si siempre los flujos son los mismos, entonces la serie es uniforme. Si los valores, los flujos son distintos, entonces la serie es no uniforme. Claro, si el intervalo de tiempo, la frecuencia en la que se dan los flujos de caja no es la misma, entonces la serie sería no periódica. Por esa razón hay 4 tipos. Veamos qué funciones tenemos. Cuando necesitemos calcular el valor actual neto, en operaciones de un solo pago nos ayuda BA. En operaciones de series de pago periódicas y uniformes, también BA. En series que son periódicas no uniformes, BNA. Y en series que no son periódicas, BNA no periódico. Ahora, de estas 3 funciones, la única que calcula directamente el BAN es la función BNA no periódico. Las otras 2, BA y BNA, nos ayudan a calcular el BAN, pero no lo hacen directamente. En el caso de la TIR, tasa interna de retorno, en operaciones de un solo pago tenemos RRI, en series periódicas y uniformes tasa, en series periódicas no uniformes TIR y TIR modificada, y en series no periódicas TIR no periódica. En este caso, todas estas funciones nos producen la TIR, con la diferencia que RRI produce la TIR del plazo de la operación. Si la operación o el proyecto es a 180 días, la tasa resultante será la tasa de 180 días. Tasa y TIR producen la TIR del periodo. Si los flujos de caja son mensuales, la TIR resultante será mensual. Si los flujos de caja son trimestrales, la TIR resultante será una trimestral. Mientras que, por último, TIR no PER produce una TIR anual y con base de 365 días. Entonces, todas calculan la TIR, pero la expresan de diferente modo. Para calcular el valor futuro o capitalizado, si es necesario, tenemos la función BF, valor futuro. Para determinar el periodo de recuperación de la inversión, en operaciones de un solo pago, P duración. Y en operaciones que son series periódicas y uniformes, NPER, número de periodos. Y por último,
En las series que son periódicas y uniformes, podríamos determinar el rendimiento o flujo de caja periódico y uniforme. Esa variable la encontramos con la función pago. Entonces, este es el universo de funciones que tenemos para evaluación de proyectos. Y bueno, nosotros acá, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a usar alguna de ellas, la que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos directamente a la hoja del ejemplo. Y dice, se desea evaluar un proyecto que tiene los siguientes supuestos. Evidentemente, empezamos por el escenario base o escenario probable. La inversión inicial es 750.000 soles. Y ahora esperamos que las ventas el primer mes sean 1.000 unidades. Y luego el crecimiento mensual de las ventas sea 5% durante el primer año de operación. Luego, el segundo año de operación, el ritmo de crecimiento será menor, 2% mensual. El costo de ventas representará el 25% del ingreso por ventas. El precio unitario, el primer mes, será 150 soles del producto. Y ese precio lo vamos a ajustar, lo vamos a incrementar cada 6 meses. Y lo vamos a hacer en 5%. Los gastos operativos para el primer mes serán 120.000 soles. Y estos gastos estimamos que van a crecer cada 3 meses un 3%. Para evaluar el proyecto, vamos a usar una tasa de descuento o costo de oportunidad del capital de 18% anual. Ok, este es nuestro escenario base entonces. Sobre este escenario base, vamos a producir dos escenarios adicionales que están más abajo. El escenario conservador, y a diferencia del anterior, voy a resaltar con negritas las variables que se modifican. El crecimiento mensual de las ventas el primer año será menor, ya no será 5, sino 3. Y el crecimiento mensual de las ventas durante el segundo año ya no será 2, sino 1. Y la otra variable que vamos a sensibilizar, es decir, que se afectará, es el incremento semestral del precio. Ya no será 5% como en nuestro escenario probable, sino que en un escenario más conservador podríamos reajustarlo solo 3%. Ok, entonces, estas tres variables son las que vamos a sensibilizar. Por último, más abajo, en nuestro escenario optimista, creemos que nos va a ir mejor, entonces el crecimiento mensual de las ventas del primer año será 7%, ya no 5% como en el escenario base. Y en el segundo año será 3%, ya no 2% como en el escenario base. Y estimamos que el precio lo podemos subir porque habrá una mejor demanda. Bien, entonces, he marcado con negritas las variables que vamos a sensibilizar. ¿De acuerdo? Primer paso, construir el escenario probable. ¿De acuerdo? Voy a al lado derecho, voy a armar los flujos de caja proyectados en función a los supuestos. Me voy a ir, voy a achicar esto un poquito. Tal vez ahí, vamos a esta columna C. Sí. Ok.
vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a situar a esta altura de la columna I, ¿de acuerdo? Y aquí, más o menos, a la altura de la línea 16, ahí puede ser, vamos a poner como título, flujo de caja mensual proyectado, entre paréntesis, en soles, cierro paréntesis. Para que todos nos guiemos, lo estoy haciendo en la columna I y a partir de la línea 16. Lo voy a subrayar y lo voy a poner con negritas. Ok. Ahora voy a dejar una línea y aquí voy a poner los rubros. Ingresos por ventas. Y entre paréntesis voy a poner cómo los calcularíamos. Será unidades por precio. Así lo vamos a calcular. Segundo rubro, el costo de ventas. Y entre paréntesis voy a poner cómo lo vamos a calcular. Según lo que dicen los supuestos, el 25% del ingreso por ventas. Voy a agrandar un poco para que me puedan seguir sin problemas. Continúo. Como tercer rubro vamos a poner los gastos operativos. Y los gastos operativos son datos que después vamos a proyectar. Por último, vamos a tener el flujo neto a descontar. ¿Y cómo sale? Lo voy a poner entre paréntesis. Ingresos por ventas menos costo de ventas menos gastos operativos. Bien, así lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? Una vez que hemos puesto estos cuatro rubros, me voy a ir ahí, al final, y voy a numerar desde el 0, los 24 periodos mensuales que vamos a proyectar. Número hacia la derecha, 24 periodos. A ver por ahí, 18, un poco más, uno más. Bien, los marco y los voy a resaltar con color. Bien, entonces, he numerado los periodos y en este caso, mensuales. Ok, ahora, a la altura del 0, aquí arriba, más o menos en la línea, para que todos se orienten, 10, ahí donde me he puesto, vamos a poner como título, proyección mensual de ventas y precio. Lo voy a poner en negritas y lo voy a subrayar también. Voy aquí a colocar desde el periodo 1 hasta el periodo 24. Me copio lo que hice abajo
pero desde el periodo 1. Me copio lo que hice abajo y lo pego ahí. ¿De acuerdo? Estoy haciendo un cuadro en la parte superior que será mi proyección mensual de ventas y de precio. Entonces, ¿qué es lo que voy a proyectar? Pues las unidades a vender. Unidades. Y lo otro que voy a proyectar es el precio. ¿Correcto? Porque el ingreso por ventas es unidades por precio. Entonces aquí arribita voy a proyectar las unidades y el precio. ¿De acuerdo? Bien. Voy a poner aquí como observación que el precio está en soles. Voy a darle más ancho a todas las columnas. Marco todas las columnas y le voy a dar un ancho de tal vez 15. Veamos ahí. Si no, lo ajustamos después. ¿De acuerdo? Ya modifiqué el ancho de las columnas. Bien. Voy un instante al chat para asegurarme que me están siguiendo. Gracias. Continúo. Ahora voy a diferenciar esto con un color ahí. Ya está. Voy a jalar las unidades del primer mes. Igual, jalo de mi escenario probable. Las ventas del primer mes son 1000. Listo, ya las jalé. Ahora las voy a proyectar. Según lo que me dice el escenario, el primer año crecerán 5% mensual. Hago mi fórmula. Para el segundo mes, el mes anterior, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, me voy al porcentaje de crecimiento mensual para el primer año, F4, y cierro paréntesis. Ahora voy a redondear esa fórmula. Edito con F2, entro a la fórmula y después del signo igual escribo RED para que me muestre las funciones de redondear. Debo redondear las unidades porque si no, en la proyección me pueden salir con decimales y no podemos proyectar pues, decimales en las unidades a vender, siempre serán enteros. Entonces, busco la función redondear puro, doble clic, F de X para abrir y voy a redondear a 0 decimales. 0 decimales mi proyección. ¿De acuerdo? Bien. Para que no me considere decimales. Ahora, esa fórmula que ya está preparada, la voy a copiar hasta el periodo 12, porque el primer año se crecerá 5%. La copio hasta el periodo 12. Ya están proyectados los 12 primeros meses. Ahora, para los 12 siguientes, el crecimiento será distinto. Así que me voy a la columna del mes 13 y hago la fórmula. Igual el mes anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento mensual. Vamos a buscarla en nuestros supuestos. Y es 2% para el segundo año. La fijo con F4. Cierro paréntesis. Ya está. ¿Ven que sale con decimales? La redondeo. La edito con F2. Me voy al inicio y después del igual escribo RED para que me muestre las funciones de redondeo. Busco redondear puro. Doble clic. Abro la función con FX para tenerla a la vista. Y en número de decimales escribo 0 para que no considere decimales. Aceptar.
Ahora ya está preparada la fórmula. La copio hasta el periodo 24. La copio hasta el periodo 24. Ya tenemos nuestra proyección de ventas de los 2 años, en lo que corresponde a unidades. Regreso al primer periodo. Ahora voy a proyectar el precio. Hacemos una fórmula. El primer mes el precio será igual. Me voy a mis supuestos. El precio, 150 soles. Le doy a aceptar. Miro cuál será el comportamiento del precio. Regreso a mis supuestos. Dice que el precio se incrementará semestralmente cada 6 meses en 5%. Entonces, tengo que hacer esas fórmulas en mi proyección. Me voy a mi cuadro de precio. Y entonces, repito, igual la celda anterior, repito el precio por 6 meses, porque el reajuste es semestral. Copio esa fórmula hasta el mes 6. Ya está. Ya proyecté el mismo precio, pero está amarrado, de 150 soles para los 6 primeros meses. Ahora, para el mes 7, hago el reajuste. Hago mi fórmula igual el precio anterior multiplicado por 1 más y me voy al porcentaje de reajuste del precio que tengo en mis supuestos, que dice 5%. Lo fijo con F4 y cierro el paréntesis. Ahora, en lo que es precios, vamos a redondear a un decimal. Ustedes han visto que en las tiendas te dicen que un artículo cuesta 120,99, ¿no? Pero bueno, no vamos a usar sino solamente décimas. Entonces, edito con F2, me voy al inicio y voy a redondear el precio a un decimal. Abro y en número de decimales pongo 1, porque los precios en verdad siempre se fraccionan, no siempre son enteros. Entonces vamos a considerar esa posibilidad redondeándolo a un decimal. Ya está. Entonces el precio será 157 soles con 50. Para el mes 8 hago una fórmula que sea igual el mes 7, porque el precio de 157,50 se repetirá 6 meses, es decir, hasta el mes 12. Me copio esa fórmula que he hecho en el mes 8 hasta el mes 12. Bien. Una vez que tengo proyectado el segundo semestre, atención, me voy a agarrar la fórmula desde el mes 7 y voy a marcar el rango hasta el mes 12. Marco el rango del mes 7 al mes 12. Y desde esta esquinita voy a jalar esas fórmulas completas hasta el mes 24. ¿Listo? Y ya proyecté el precio con reajuste semestral. El último precio tiene que ser 173 soles con 70. Bien, les doy unos segundos para que verifiquen esa proyección. Repito, con el precio jalé los 150 de los supuestos. Luego hice una fórmula que sea igual el mes anterior. Esa fórmula la copié hasta el mes 6, porque el precio durante 6 meses no cambia. Para el mes 7 hice mi fórmula de crecimiento. El precio anterior multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento que tengo en mis supuestos. Redondeé esa fórmula a un decimal. Para el mes 8 hice una fórmula que sea igual el mes 7. Igual el mes 7. Luego me copié esa fórmula del mes 8 hasta el mes 12.
porque el precio tiene que ser el mismo durante 6 meses. Y una vez que desarrollé las fórmulas del segundo semestre, marqué el rango del mes 7 al mes 12 y de esta esquina inferior derecha jalo hasta el mes 24 a fin de copiar todas las fórmulas y no tener que hacerlo pues de 6 meses en 6 meses. Listo. Voy a darle color a nuestra proyección acá. Le voy a poner color amarillo para que resalte. Ya está. Hemos proyectado las unidades a vender y el precio. Una vez que tengo mi proyección de ventas y de precio, ahora sí me voy al flujo de caja. Me voy al primer mes y me dice que los ingresos por ventas es una fórmula, unidades por precio, igual unidades, que lo tengo arriba, multiplicado por precio, que lo tengo ahí a continuación. Bien, le doy estilo millares y entonces las ventas, el primer mes, en términos de ingresos, serán 150.000. Le voy a dar color y ahora esa fórmula me la voy a copiar hasta el mes 24. Listo. Ya está proyectado el ingreso por ventas a partir de las unidades proyectadas y el precio proyectado, porque eso es una multiplicación nada más. Ahí no necesitamos redondear, como verán, no necesitamos redondear. Siguiente rubro, el costo de ventas. El costo de ventas ahí lo indica entre paréntesis, es el 25% del ingreso por ventas. Entonces, igual, nos vamos a nuestros supuestos donde está el 25%, lo fijamos con F4 y lo multiplicamos por la celda superior, que es el ingreso por ventas. Bien, le vamos a dar el color, ok, y esta de acá la vamos a redondear. La vamos a redondear a un decimal, porque estamos hablando ya de soles, ¿verdad? Y la vamos a redondear a un decimal. Ya expliqué cómo es el asunto del redondeo. Un decimal. Una vez que lo hemos redondeado, todo eso lo copiamos hasta el mes 24, porque la fórmula se repite. Listo. Ya está proyectado el costo de ventas. Me detengo ahí un instante para que ustedes verifiquen sus valores. En el mes 24 tengo 377.276,40 de ingresos por ventas y 94.319,10 de costo de ventas. Regreso al inicio. Los gastos operativos. El primer mes hago una fórmula. Jalo lo que mis supuestos dicen. Gastos operativos el primer mes, 120.000 soles. Pero esos gastos van a crecer. ¿Cuánto? Regreso. Trimestralmente van a crecer 3%. Hago entonces mi fórmula. Para el segundo mes hago una fórmula que sea igual el mes anterior. Y el tercer mes igual el mes anterior. Constante 3 meses. Lo pinto de color amarillo. Ahora, después de 3 meses hay un incremento. Entonces hacemos la fórmula. Igual
la celda anterior, el mes anterior, multiplicado por, incrementado en paréntesis, 1 más el porcentaje que dicen mis supuestos. Mis supuestos dicen 3%. Lo fijo con F4, cierro paréntesis, y lo voy a formatear con millares y lo voy a redondear a un decimal. Bien, ya incrementamos los gastos para el cuarto mes. Ahora esos gastos se van a mantener 2 meses más. Entonces, hacemos la fórmula. Igual el mes anterior, y para el mes 6, igual el mes anterior. Los coloreo. Y ahora, ese comportamiento se va a repetir cada 3 meses. Atención. Marco el rango del mes 4 al mes 6 y luego desde esta esquina inferior derecha arrastro hasta el mes 24 copiando esta tendencia de crecimiento. ¿Listo? 147.584,80. Ya proyectamos los gastos y verán que se incrementan cada 3 meses. Hicimos el segundo trimestre y copiamos. Listo. Finalmente, el flujo neto a descontar. Hacemos la fórmula. Igual. Ingreso por ventas. Menos costo de ventas. Menos gastos operativos. Aceptar. Y ya tenemos el flujo neto a descontar del primer mes. Pero todos los meses es así. Así que vamos a copiarnos esa fórmula. Si quieren la redondean, si quieren no es necesario. Verán que ahí todos los valores están en decena, ¿no? Bien, 135.372,50 el flujo neto a descontar en el mes 24. Y ya está. Ya tenemos nuestros flujos netos a descontar. Ya podemos calcular el BAN, la TIR. Voy un instante al chat. El costo por ventas, ya. Nos quedan 4 minutos de webinar. Resta el ingreso por ventas menos el costo de ventas menos los gastos operativos. Simples. Lo que pasa es que ustedes tienen que saber cómo copiar en Excel. Eso no lo vamos a enseñar ahora. Eso lo tienen que saber ustedes. Bien. Vamos ahora finalmente a calcular el valor actual neto y luego la tasa interna de retorno. Vamos a calcular nuestros indicadores para saber si este proyecto nos conviene o no nos conviene. Ok, lo vamos a hacer acá. Mucha atención. Lo primero es elegir la función. Vamos a elegir la función. Nosotros teníamos en nuestra hoja de funciones que para el valor actual neto tenemos BA, BNA y BNA no PER. Ok. ¿De qué depende que escojamos una u otra? Del tipo de serie. Ok. ¿Qué tipo de serie tenemos? Bueno,
es una serie mensual, entonces es periódica. Pero los flujos de caja que voy a descontar, observen, esta última línea, son diferentes. Entonces la serie es periódica no uniforme. La función que me conviene es BNA. Una vez elegida la función, debo saber cómo usarla. Voy a calcular ahí el valor neto actual. Voy a anchar un poquito la columna. Ya está. Entro al menú de funciones, selecciono la pestaña de categoría. Voy al menú financiera, donde están las funciones financieras. Bajo hasta encontrar la función BNA, que significa valor neto actual. Pero yo ya dije, la única función que da directamente el BAN es el BNA no PER. BA y BNA nos ayudan a calcular el BAN. De manera que lo que vamos a sacar no es todavía el BAN. ¿Ok? Bien. El método que se recomienda aquí es llenar la tasa, que en este caso tiene que ser la tasa mensual, y luego en el valor 1 marcar el rango de los flujos, desde el primero hasta el último. Pero la tasa que tenemos no es la mensual, ¿verdad? Aquí en nuestros supuestos, la tasa de costo de oportunidad del capital que nos dan es anual. Ya en anteriores webinars hemos comentado cómo hacer la conversión de una tasa anual a una equivalente en otro periodo. Así es que aquí voy a escribir ahí adentro la fórmula. Espero me sigan. Paréntesis. 1 más, marco el 18%, que es la tasa anual. Cierro paréntesis. Elevado, combino las teclas Alt 94 para el símbolo de la potencia. Elevado, abro paréntesis, a la 30 dividido entre 360 y cierro el paréntesis. A toda esa expresión le resto 1. El resultado es la tasa mensual equivalente, porque nuestros flujos de caja son mensuales y la tasa 18% es anual. Luego bajo al argumento valor 1 y ahí voy a marcar el rango completo de los 26 meses, desde el primero hasta el último. Entonces, me posiciono en el flujo neto a descontar del primer mes y lo marco hasta el mes 24 y le doy a aceptar. Es un desembolso, lo voy a colocar con signo medio en el colocar la inversión inicial con signo negativo porque es un desembolso.
en verdad lo va a restar. Y eso es lo que quiero, que le reste la inversión inicial, pero lo estoy amarrando ya al flujo cero. Aceptar. Bien, el VAN es 536.142,33, es positivo. Por lo tanto, este proyecto nos convendría. Pero ojo, en este escenario, veremos después los otros. Ahora voy a calcular la TIR. ¿Cuál es la función que me conviene? Pues si la serie es periódica no uniforme, me conviene la función TIR. Atención, entro al menú, selecciono la función TIR y la función TIR necesita que le ingresemos el rango completo. Ojo, desde la inversión inicial hasta el último flujo. Es diferente que el BNA. Entonces, marco desde la inversión inicial hasta el último flujo. Y le doy a aceptar. Lo que sale, lo comenté al inicio, es una tasa que está en el periodo de la operación. La operación está, o los flujos de caja están proyectados en periodos mensuales. Por lo tanto, esa tasa es la tasa del periodo, es decir, mensual. Ahora la voy a convertir a una tasa anual, porque en el mercado siempre se habla de tasas anuales. Edito con F2 lo que he hecho, me voy al inicio, después del signo igual, y ahora voy a hacer la misma fórmula que hice para la tasa equivalente, la voy a usar acá. Abro paréntesis. 1 más. Me voy al final. Toda la TIR que he calculado. Cierro paréntesis. Y ese componente lo elevo Alt 94. A la 12 es el número de periodos mensuales que hay en un año. Lo elevo a la 12 y le resto 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy convirtiendo la tasa TIR, que es mensual, a un equivalente anual. Listo. Un decimal. Tasa interna de retorno anual. Bien. Entonces, con estos resultados, el VAN es positivo y la TIR anual de 75.4% es mayor a la tasa que el inversionista espera por su dinero, que es 18. Bien, pero no hemos terminado, estamos por la mitad todavía. Voy al chat a ver si le salieron los mismos valores que yo he calculado. Bien, entonces, hemos llegado a calcular el VAN y la TIR del escenario probable. Esto mismo lo vamos a hacer para los otros dos escenarios. Atención. Voy a reducir todo. Observen lo que voy a hacer. Voy a marcar el rango completo de todo lo que he hecho. Línea 24. Ya está. Estoy marcando el rango completo de todo lo que he hecho. Clic derecho, copiar. Y ahora lo voy a copiar para el escenario conservador. Clic derecho, pegar. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar algunas fórmulas porque hay variables que en este escenario cambian. ¿Cuáles son? El crecimiento mensual de las unidades del primer y segundo año y el incremento semestral del precio. Ahora tengo que cambiar esas celdas
en mis proyecciones. Bien, agrando, me voy a las unidades. Y las unidades se incrementaban mensualmente, pero ahí la fórmula que he copiado, observen, es 1 más C14. Ahora le tengo que cambiar esa celda. ¿Cuál es la celda que debo poner? C38. Y para el segundo año, C39. Bien. Entonces, en la fórmula del segundo mes, le pongo C38 y copio esa fórmula modificada hasta el mes 12. Ya está. Ahora me voy al mes 13, edito y la celda sí tiene que ser C39. La cambio y la copio hasta el mes 24. Listo. Ya se reajustó nuestra proyección de ventas en función de estos dos nuevos porcentajes que forman parte del escenario conservador. ¿Cuál es la tercera variable que debo cambiar? El incremento semestral del precio. Y la celda tiene que ser, en mi hoja, C46. Me voy al incremento semestral del precio, proyección del precio, aquí, edito, y en lugar de C22 tiene que ser C46. Ya está, repito, C46 es el incremento semestral del precio para el escenario conservador, celda C46. Y entonces en mi proyección del precio, cuando cambia, ahí he modificado a C46. Listo. Solo modifico ahí. Ahora agarro todo ese semestre del mes 7 al mes 12, marco el rango y desde esta esquina copio todo hasta el final, hasta el periodo 24, y ya reajusté de forma semestral con el valor del escenario conservador. Y ya se recalculó nuestro flujo de caja neto. Y lo mejor, ya se recalculó el BAN y la TIR. Ya está. Y fíjense, una pequeña variación en el crecimiento mensual de las ventas y del precio, y este proyecto se fue abajo. Ahora tengo un BAN negativo y una TIR negativa. Bajo este escenario, el proyecto no caminaría. No podría funcionar porque perdería plata de lo que he invertido. Voy al chat. A ver, espero que alguien me haga alguna pregunta. Hay un tema. Ustedes tienen que manejar la hoja de cálculo en sus principales funciones. Y eso significa tener la capacidad de hacer cuadros, copiar, hacer fórmulas, etc. No podemos tener un curso de Excel financiero si es que no dominamos la hoja de cálculo y no sabemos hacer fórmulas. O sea, estamos, digamos, hay una cosa básica que necesitamos y tenemos que tener un dominio intermedio de la hoja de cálculo. Miren, me he pasado de la hora que había previsto. Voy a terminar haciendo el escenario optimista.
Observen que simplemente copio, pues esa es la ventaja. Si trabajé bien el primer cuadro, puedo copiar. Ahí es donde Excel me simplifica la vida. Hago bien mis fórmulas y después las copio. Bien. Nuevamente, reduzco todo. Y ahora voy al escenario optimista. ¿Qué hago? Me copio lo que hice para el escenario conservador. Ya está. Clic derecho, copiar. Bajo a la altura de la inversión inicial. Clic derecho, pegar. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho para el escenario conservador. Solo que haré las celdas C62 y C63 para el crecimiento mensual de las ventas y C70 para el incremento del precio. Bien, empiezo con las ventas. C62, el crecimiento mensual. Entonces, aquí en el crecimiento mensual, edito y pongo en lugar de C38, C62. Y copio esa fórmula hasta el mes 12, porque ese porcentaje es para el primer año. Copio hasta el mes 12. Listo. Ahora, para el segundo año, será C63. Edito la fórmula y en la celda absoluta le pongo C63 para que agarre el porcentaje del segundo año. Y copio esa fórmula hasta el mes 24. Listo. Ahora, para terminar, voy a trabajar el precio. El precio se reajustará en 7% y esa celda es C70 y se reajustará cada 6 meses. Voy a mi proyección del precio. ¿Dónde se reajusta por primera vez? En el mes 7. Edito y cambio esa celda a C70. Cambié solamente la primera y voy a hacer lo mismo que hice en el anterior. Ahora marco el rango de ese segundo semestre y jalo el rango hasta el mes 24, copiando ahora con ese 7%. Más nada. Verifico ahora mi BAN. 1.626.474. Emitir 181.5%. Vamos a hacer el resumen. Resumen. Y entonces, en el resumen, vamos a poner así. Valor actual neto, tasa interna de retorno anual. ¿Listo? Y acá, escenarios. El primero era el escenario probable. El segundo, el escenario conservador. Y el tercero, el escenario optimista. Voy a anchar esas tres columnas. 20, a ver. Ya está. Vamos a centrar esto y le vamos a poner un color. Listo. Un poquito más anchamos esto. Ok. Puedo hacer un centrar y combinar. Bien. Ahora voy a jalar. Voy a jalar los datos que he calculado.
Simplemente voy a jalarlos. Ya esta parte es un poco cosmética. Voy a jalar el van del escenario probable. Ahí está. El van del escenario conservador, que era negativo. Y el van del escenario optimista. Ahora voy a jalar la TIR del escenario probable, 75.4. La TIR del escenario conservador, menos 17.1. Y la TIR del escenario optimista. Bien. Marcamos esto con color y ya lo tenemos. Entonces, finalmente, tenemos un modelo y estos son los resultados que arroja. De acuerdo a los 3 escenarios que hemos planteado, este proyecto se rechazaría porque en un eventual escenario conservador perderíamos plata. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna solución para esto? Bueno, podría ser. Veamos, como todo está amarrado, vamos a ver qué se podría hacer en el escenario conservador, que es donde se perdería plata. Aquí. El proyecto no camina con crecimiento mensual de 3%, de 1% y crecimiento del precio de 3%. No funciona. ¿Qué pasaría si yo reduzco un poco los gastos operativos? Que no sean 120.000, sino 100.000, por ejemplo. Hago un esfuerzo. Voy a cambiar ahí los gastos y automáticamente en el escenario conservador se debe reajustar el van y la TIR. Ya está. Fíjense, una pequeña modificación en los gastos operativos y ahora nuestro proyecto es viable. Porque en los 3 escenarios tengo un van positivo y en los 3 escenarios la TIR es mayor que la tasa de descuento. Y aquí los gastos operativos empiezan con 100.000, tal como los hemos ajustado acá. Entonces, este modelo nos sirve para ver cuáles son los ajustes que podríamos hacer y en una eventual sensibilidad, qué variables corregir a fin de hacer viable el proyecto. Y en este caso, hemos ajustado un poquito los gastos operativos al inicio, en lugar de ser 120.000, los hemos ajustado a 100.000 y automáticamente ahora el proyecto es viable. Bien, amigos, me he pasado un poco, pero espero que les sirva lo que hemos hecho. Bien, amigos, entonces me despediré. Es una pena que no pueda responder preguntas, pero intuyo que la mayoría no tiene los cuadros y entonces no tiene resultados y entonces es así, evidentemente no me pueden hacer preguntas, ¿no? Pero los pasos son los siguientes para redondear ya el webinar. Si nosotros queremos hacer sensibilidad, y ojo, este es un modelo chiquito, chiquito. En verdad, en un proyecto los modelos son más grandes. El primer paso es plantearse un escenario probable. Las variables críticas son las ventas, el crecimiento de las ventas, los gastos, etc. Las variables que tengan que intervenir. Y hacer la proyección en función a ese escenario probable. Determinar el van y determinar la TIR. Luego, a continuación, trabajar la sensibilidad, que significa ajustar ciertas variables, las críticas,
y ver cuál es la sensibilidad que tiene el Ban y la TIR, y eso es lo que hemos hecho. Encontramos que el proyecto se caía en el escenario conservador. Y último paso, ver qué ajustes se le puede hacer al proyecto a fin de salvar esa debilidad y hacerlo viable. Y vimos que un ajuste en los gastos operativos nos puede hacer viable el proyecto. Bien amigos, me despido. Mi nombre es Jorge Blacker y tal vez podrían volver a ver el video y tratar de construir los cuadros para que finalmente puedan obtener los resultados que hemos calculado. Muchas gracias.